redundar que la semana pasada hablamos de la importancia de cultivar en nuestros hijos un corazón sensible y amoroso. Ese fue nuestro mensaje. Y en esta última entrega, nuestro mensaje pasado, hicimos la aseveración de que nuestra meta como padres no se limita a cumplir un propósito tan efímero como lo es de crear hijos educados, hijos decentes, sofisticados o buenos ciudadanos, sino la de crear hijos temerosos del Señor, crear hijos piadosos. Esa, hermanos, es nuestra meta y esto no lo debemos olvidar. Y aprendimos que como padres, otra de las virtudes que deben de ser cultivadas en nuestros hijos es la de llegar a desarrollar un corazón sensible y amoroso hacia su prójimo. Pero no cualquier clase de amor, sino el de cultivar en ellos un amor como el que Cristo mostraba a sus semejantes en los evangelios. Un amor sin fingimiento, un amor que no se expresaba solo en palabras, solo de lengua o de sentimiento, sino en hechos y en verdad. Un amor tan grande que se extendía hasta materializarse en la necesidad del enfermo, del sediento, del hambriento y del que sufre. En esta 30ª entrega de nuestra serie, mis hermanos, Construyendo un Hogar Piadoso, nos dedicaremos a seguir desarrollando un segundo aspecto de esta misma virtud que nos hemos propuesto examinar. Y es por esto que nuestro mensaje para esta hora lleva por título Cultivando en nuestros hijos un corazón considerado y compasivo. Cultivando en nuestros hijos un corazón considerado y compasivo. Ahora bien, antes de seguir adelante, mis hermanos, debemos aclarar una cosa. Sentir amor no es lo mismo que practicar la consideración, ni es lo mismo que experimentar compasión. Porque amor y compasión de este lado del cielo no son lo mismo. De este lado, en el mundo de los caídos, todos los seres humanos experimentan cierta medida de amor, pero esto no significa que la experimentan por las razones correctas, por las motivaciones certeras. No es así. Hay quienes pueden experimentar una clase de amor sin sentir compasión o sentir que aman, pero nunca llegar a ser realmente personas consideradas. Y usted podría preguntarse, ¿pero cómo es posible? Claro que es posible, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos, que están dispuestos a darles todo cuanto ocupan? Sin embargo, al mismo tiempo carecen del más alto acto de compasión. ¿No están orando por ellos? ¿No les están compartiendo el evangelio? ¿No les están impartiendo la palabra de Dios? ¿No se reúnen con otros creyentes para orar con sus hijos y por los de ellos? Pero tú dices que los amas. Pero no todo el tiempo, mis hermanos, la compasión de este lado de los terrenales está junta. ¿Qué si se puede amar sin realmente ser compasivo? ¿Se puede amar? Es nuestra pregunta. ¿Se puede amar sin ser realmente compasivos? Algunos cristianos, mis hermanos, son un claro ejemplo de ello. Experimentan profundos afectos de amor, pero no se extiende hasta ser compasivo o considerado realmente. Y esto hacemos, mis hermanos, porque nuestro amor es pervertido. Experimentar amor sin consideración, sin compasión, es una perversión. Porque esta clase de amor, mis hermanos, solamente es posible en el cielo. Allí tú podrás amar sin realmente sentir compasión por nadie. No será necesario. Pero por el momento, en este mundo caído, mis hermanos, no sentir compasión en este planeta está tan fuera de lugar como lo está el llorar en el cielo o sentir tristeza en el cielo. Por tal motivo, mis hermanos, mientras vivimos, se espera que cada uno de nosotros experimente un amor verdadero. Y una característica del amor verdadero es que éste será capaz de expresarse en consideración y compasión. Pero no todo el tiempo el amor alcanza a expresarse de esta manera. Entonces este es nuestro trabajo. Muchas personas aman o hacen algo bueno por sus semejantes, pero simplemente por razones comunes. ¿Cómo lo es el deber de la buena conducta? ¿O porque es la regla de los buenos modales? ¿Porque es la garantía para ser premiado con el Premio Nobel de la Paz? ¿O porque es una manera de deducir impuestos? Pero nunca en un sentido real. Por un sentido real.
nunca por un sentido experimental de consideración y de compasión. Pero el amor que estamos tratando de definir, el amor bíblico, se atavía de consideración, de compasión. Se agita desde sus mismas entrañas por la compasión. Y esto es así, mis hermanos, porque la vida cristiana no es una religión que solamente hace y hace, sino porque es una religión que produce frutos correctos, se sustenta sobre las motivaciones correctas. Esto es lo que hace distinto el amor de los cristianos y el amor de los padres paganos. Para todos los que estamos en Cristo, debemos saber, mis hermanos, que no solamente es importante hacer lo que hacemos, sino también saber por qué lo hacemos. A Dios no solo le importa lo que hacemos, sino también le importa lo que nos motiva, las razones del por qué lo hacemos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la razón suprema por la que debemos ser hombres y mujeres considerados y compasivos? Porque el libro de biología dice que somos seres vivientes. Porque debemos hacer de este mundo un lugar mucho más feliz. ¿Cuál es la razón, mis hermanos, de que debemos ser hombres y mujeres compasivos? Porque el karma se nos puede volver en nuestra contra. No es nada de eso, mis hermanos. Debemos ser considerados en nuestro trato con el hombre, y esta es la motivación correcta, debido a que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Esta es la razón por la que el hombre debe de ser tratado de manera considerada. Y decimos considerada porque a la hora de tratar con el hombre, nuestra actitud debe de ser reflexiva. A la manera en que tratamos unos con otros, mis hermanos, debemos usar la mente, debemos pensar. Hay quienes sin una pizca de razonamiento en sus mentes llegan a la conclusión de que un animal tiene el mismo valor que un ser humano, que no hay una diferencia entre un gato y un ser humano. ¿Sí? Pensé en un gato, pero no quiero decir su nombre, pero hay personas que consideran a sus animales o a sus perritos o a sus perritas y les dan un trato de bebés, pero no lo son, hermanos. Y no es broma, lo que diré a continuación, mis hermanos, es cierto. En una ocasión, yo doy ética en la escuela. Una alumna, de un tanto indignada, preguntó que por qué una persona que atropella un gato o un perro no es procesado ante las autoridades para que sea tomado en prisión, como lo es con una persona. Yo simplemente respondí, porque no es lo mismo, es un animal. Esto le molestó mucho, y por más que persistí en hacerle entender, no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque el sentido de la imagen de Dios en el hombre está ausente en su corazón, está en su mente. Todo cuanto más renunciemos a la palabra de Dios, cuanto más nos alejemos de esta verdad, lo más que el hombre, mis hermanos, se parecerá a un animal y será tratado como un animal. La biología moderna quiere hacernos creer que somos animales y que por tal motivo tenemos el mismo valor, pero eso no es verdad, hermanos. En Mateo 10:31 el Señor dijo, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Más adelante en Mateo 12:12, pues cuánto vale más un hombre que una oveja. Pero principalmente, mis hermanos, esta diferencia se sostiene sobre la simple y llana razón de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Él no es igual que un pajarito, él no vale lo mismo que un corderito. La Biblia dice que el hombre posee una dignidad especial y un valor especial por el solo hecho de poseer la imagen de Dios en su ser. Dios dijo el día que creó a Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hace algunos días leí una meditación que decía, cuando Dios creó los peces, le habló al mar diciendo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y vio Dios que era bueno. Cuando creó a las bestias, le habló a la tierra diciendo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, y vio Dios que era bueno. Pero cuando decidió crear al hombre, Dios se habló a sí mismo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre, la mujer, poseen valor
y una dignidad especial porque ambos poseen la imagen de Dios sobre su persona. Pero por otro lado, mis hermanos, esto es una verdad, pero por otro lado, aunque esto sea verdad, no podemos sobreenfatizar esta verdad. No se debe sobrevalorizar la dignidad y el valor del hombre, porque esta no es toda la verdad acerca del hombre. Hay quienes se olvidan que el hombre también ha nacido bajo una condición caída, hostil. Todo a cuanto Dios se refiere, ellos son rebeldes. Él es reo de la condenación eterna por voluntad propia. Y al reprimir esta verdad acerca del hombre, sobrevalorizamos o sobrevalorizan al ser humano, diciendo que el todo de lo que está mal en el hombre se solucionaría aumentando su autoconcepto o su autoestima. Es permitiéndole al hombre recuperar su percepción personal de su amor, su percepción elevada de quién es como persona. Y hermanos, eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que el hombre se encuentra en un estado glorioso. No, la palabra nos dice que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados, en sus transgresiones, encadenado a una terrible condición espiritual de la cual no se puede librar. Él es esclavo del pecado, merece la expulsión y condenación eterna. Así que, mis hermanos, es dentro de esta noción, de estas dos cosas, de estas dos verdades, que sería correcto pensar acerca del hombre. Y cuando tenemos estas dos cosas en claro, podemos ser, por un lado, considerados con aquel que posee una imagen a la de su creador, y por el otro lado podemos ser compasivos al mismo tiempo al contemplar su estado caído. Hacer lo contrario, mis hermanos, es pisotear la imagen de Dios. Escuche lo que dice Santiago 3:7, dice: porque toda naturaleza de bestias y las aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Por qué debemos proteger la vida humana? Porque la imagen de Dios reposa sobre él. ¿Por qué debemos abstenernos de burlas, desprecios, discriminación, odio, pleitos hacia nuestro prójimo? Porque la imagen de Dios reposa sobre él. ¿Por qué debemos cuidar la reputación, el honor, la conciencia de nuestro prójimo? Por la misma razón, porque la imagen de Dios reposa sobre él. Recuerdo, hermanos, que hace ya algo de tiempo, ¿no? En nuestra adolescencia, un 10 de mayo, como hijos, quisimos hacer algo especial y novedoso para nuestra mamá. Así que, como estaba muy de moda en aquel entonces apenas hacer videos con efectos y fondos musicales, decidimos hacerle un video de nuestras fotos a nuestra mamá. Tomamos las fotos de uno de sus álbumes, esos recuerdos especiales de la infancia. Y para esto, obviamente, tomamos las mejores, las que más nos gustaron. Teníamos que darle una sorpresa a nuestra mamá. Hicimos el video, le pusimos música, la clásica, ¿a ti qué me diste? Y la sorpresa fue un éxito. Los ojos de nuestra mamá se pusieron rojos, se llenaron de lágrimas. Pero el problema vino después, hermanos. Cuando nuestra mamá nos pidió de vuelta las fotos que tomamos a escondidas para hacer el video. Y en nuestro descuido, todas esas fotos especiales, no supimos dónde quedaron. Todas las fotos que tomábamos de su álbum, estábamos en serios problemas, hermanos. Al fin las encontramos. Pero, ¿cómo sucedió lo que a continuación diré? Estas fotos estaban debajo del asiento del carro. Alguien derramó un jugo sobre las fotos. Estas fotos se mojaron y se pegaron una con la otra. A nuestra mamá se le volvieron a poner los ojos rojos, pero de otro tono. Ahora, mis hermanos, ¿por qué se molestó? ¿Por qué esto le causó tristeza? ¿Por qué estuvo así de darnos una cintariza? ¿Por qué no podríamos decir: mamá, no se preocupe, es solo papel? Ahorita le compramos un paquete de hojas de fotografías en blanco. Porque el valor de esas fotografías, mis hermanos, para mamá no estaba en el papel, no estaba en el costo de papel, sino en la imagen de esas fotos. En la imagen de esas fotos. El hombre, mis hermanos, de la misma manera, tiene valor no por lo que logra,
no por lo que tiene o no tiene, sino porque Dios puso su imagen sobre él. ¿Y qué nos dice la Escritura, mis hermanos? Que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y cuando nosotros por ignorancia, por envidia, por orgullo, dañamos esa imagen, arruinamos esa imagen, ofendemos terriblemente a Dios, entristecemos su espíritu, le provocamos a ira, como en el caso que les acabo de expresar. Hermanos, esto es lo que agrava el problema para aquellos que no son considerados, para aquellos que no son compasivos, para aquellos que se olvidan de respetar la imagen plasmada de Dios en el hombre. Este es el problema. Hace algún tiempo escuché esta reflexión y creo que nos podría ayudar a fortalecer este punto. En una ocasión, el hijo del rey salió con sus amigos de cacería. Y al llegar la noche, uno de ellos perdió una moneda de 10 céntimos entre algunas rocas. 10 céntimos no vale mucho. ¿Y saben lo que hizo el hijo del rey? El hijo del rey encendió un billete de 1000 pesetas, un billete con mucho más valor, para ver con claridad dónde habían quedado esa moneda, para buscarla. Las demás personas que estaban allí se rieron de su extraña reacción y le preguntaron entre risas: ¿por qué haces eso? ¿Saben qué respondió? ¿Saben cuál fue la respuesta de este hijo? Dijo: esa moneda lleva la imagen de mi padre, el rey, y no soportaría verla en el suelo para ser pisoteada. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la motivación correcta para ser considerados y compasivos con quienes nos rodean? ¿Cuál es la motivación correcta? Una sola cosa: que sea como sea, mis hermanos, cada ser humano en lo particular lleva la imagen de nuestro Padre. Que sea cual sea la persona, cada persona en el mundo lleva la imagen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto pone sobre todos nosotros, mis hermanos, un enorme peso de responsabilidad como hijos. Que si ha de existir una comunidad que experimente mayor indignación cuando se abusa del ser humano, esos deberían de ser los cristianos. Que si ha de existir un grupo que pueda sufrir con el que sufre, con el que llora, esos deberían de ser los cristianos, mis hermanos. Los cristianos deberían de ser los primeros en mostrar consideración y compasión en todo momento. Y hermanos, si esto no es así, entonces esto podría ser señal de un gran problema. Un gran problema que no se puede minimizar, sino de examinar hasta que seamos llevados al arrepentimiento por tal horrendo pecado de omisión. Puedes hacer esto, puedes mostrar compasión hacia el vulnerable, aunque no te paguen. ¿Lo puedes hacer de manera voluntaria realmente? Esas cosas debemos pensarlas, hermanos. Debemos hacerlo, porque la imagen de Dios debe ser nuestra motivación. No ganar un premio Nobel, no deducir impuestos, no un salario. Realmente amar como Cristo amó de manera desinteresada. Habiendo establecido este principio, mis hermanos, que la imagen de Dios en el hombre son la motivación y la razón de la consideración y de la compasión, y las profundas implicaciones de su ausencia, vamos ahora a llevar estas cosas al terreno de la crianza práctica. Y nuestra pregunta detonante es: ¿cómo podemos atar las conciencias de nuestros hijos en estas verdades bíblicas? ¿Cómo podemos implantar estas verdades en las mentes de nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, mis hermanos, debemos ayudar a nuestros hijos a no tratar sus asuntos cotidianos desde una perspectiva solo humana. Como padres, hermanos, debemos no tratar esos asuntos cotidianos en el hogar de una perspectiva meramente humana. Si hay algo que como padres, mis hermanos, debemos esforzarnos por no hacer, es perdernos en el error de tratar todos y cada uno de los asuntos de la crianza de nuestros hijos a un nivel muy humano. Por ejemplo, supongamos que uno de nuestros hijos insulta a uno de sus hermanos. Lo que vamos a hacer aquí, mis hermanos, es cómo vamos a implantar la realidad de que el hombre ha sido creado para que nuestra compasión y nuestra consideración esté fundamentada en un lugar correcto. Supongamos, pues, hemos dicho que uno de tus hijos insulta a uno de sus hermanos. Estos comían juntos a la mesa, uno, ya sabes, siempre hace uno más ruido que el otro, y el otro le responde: mejor me voy a comer a otro lugar porque tú comes como puerco. ¿Cómo deberíamos abordar el asunto, hermanos, como padres?
Algunos tomarían al que cometió la grosería del brazo, lo llevarían aparte y le darían una regañada. ¿Te gustaría que tu hermano te hable así? ¿Te gustaría que yo como tu madre también te hablara así? Dime la verdad. Y tal vez le peguen. Un segundo ejemplo. Supongamos que de pronto vemos a una de nuestras hijas viéndose al espejo, un tanto triste. Y al hablar con ella descubrimos que está así porque se siente fea. ¿Cómo abordaríamos el asunto? Algunos o algunas tomarían el rostro de su hija, la mirarían a sus ojos y le dirían: no, mija, tú no eres fea, tú eres muy bonita, tú eres hermosa, jamás digas esas cosas. Ya, no llores. ¿Qué se hizo en ambos casos, hermanos? ¿Qué hicimos en ambos casos? Tratamos el problema a un nivel humano. ¿Podrían estas formas ayudarlos a largo plazo? ¿Podrán estos métodos atrapar sus conciencias de manera que les ayuden a pensar diferente acerca de los demás y acerca de sí mismos? Claro que no, mis hermanos. Claro que no. Estos elementos, estas situaciones específicas en el hogar, ¿de qué manera pueden contribuir en que nosotros implantemos en la mente de nuestros hijos de que el hombre tiene valor por la imagen de Dios en él? Esto, mis hermanos, esto es lo que hemos venido tratando de hacer desde el principio. Las pequeñas expresiones de la vida cotidiana en el hogar traen a grande escala la formación, el cultivo de la verdadera piedad. Esos asuntos menores en el hogar, mis hermanos, no son poca cosa. Tú estás formando a tu hijo desde ya. Entonces, ¿cuál sería entonces la manera correcta, hermanos? Para el primer caso, en lugar de solo decirle al hijo: ¿te gustaría ser tratado así?, sería mucho mejor confrontarlo con la verdad bíblica de que su hermano, al que llamó puerco, al igual que él, posee la imagen de Dios. Es recordarle esta verdad. Y lo que acabas de hacer al llamarlo así, no solo es ofender a tu hermano, sino también has ofendido a Dios mismo al pisotear y desvalorizar tanto a tu hermano con esas palabras. Decirle esto que hiciste no solo es denigrar a tu hermano como persona, sino también es reducir a Dios a un nivel tan bajo como el de un puerco. Esto, mis hermanos, podemos hacerles saber de tu parte, no es considerado, no es compasivo. Es pecar contra tu hermano y es pecar contra Dios. Para el segundo, el caso, el de la jovencita, en lugar de tratar el nivel a un nivel muy humano, diciendo: no, hija, tú eres muy hermosa, debemos tratar el asunto desde la raíz. Y el problema es que esta niña, mis hermanos, está buscando su valor en lo temporal, en lo pasajero. Esta niña le está creyendo al mundo que su valor como persona descansa o consiste en algo tan efímero como la belleza física. Y no en que su valor reside solamente en que ha sido creada la imagen de Dios. Esto es ayudarles, mis hermanos, a tratar sus problemas, a no manejar su vida cotidiana a un nivel meramente humano, sino entender a la luz de quién es Dios, cómo es Él y quiénes son los demás. En una ocasión, no recuerdo, leí o escuché, ya ni sé. Escuché o leí de una madre que en una ocasión uno de sus hijos insultó al otro. Y la madre llamó a uno. ¿Qué acabas de hacer?, le dijo. Esto. Muy bien, vamos con tu hermano. Lo puso enfrente de su hermano y le dijo: quiero que respires profundo. Toma todo el aire que puedas tomar. Y lo tomó el niño. Ahora suelta hasta lo último que te quede de aire. Y el niño hizo lo mismo, lo que estaba diciendo su mamá. Y ahí sostente, no respires de vuelta. Ahora quiero que insultes a tu hermano. Dile lo que le acabas de decir. El niño no podía. No puedes, ¿verdad? Respira. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo aire. Dice: ese aire con el que no pudiste insultar, dijo, Dios no te lo ha dado para eso. Dios te ha dado el aire para que cantes sus alabanzas. Dios te ha dado el aire para que le des gracias. Dios te ha dado el aire para que lo uses para su gloria. Hijo, cada vez que tú insultas, cada vez que tú tomas ese aire para darle cualquier otro uso, tú estás ofendiendo a Dios y estás haciendo un uso de su recurso del cual tú no tienes permiso para hacer tal uso. ¿Qué es lo que hizo esta madre, mis hermanos? Impactó la conciencia del niño de esta forma. Esta es nuestra tarea, mis hermanos, como hermanos.
¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, mis hermanos? ¿Estamos tratando los asuntos de la vida familiar a un nivel muy humano? ¿Estamos ayudándoles a atar sus mentes a estas verdades? ¿Estamos ayudándoles a confrontar sus pensamientos con los de Dios? ¿Estamos ayudándoles a que ellos sepan que son responsables de cada una de sus acciones delante de Él? Como padres, mis hermanos, no queremos hijos decentes. No queremos hijos educados, queremos hijos piadosos. Y la única manera de criar hijos temerosos, piadosos, es mostrándoles que es el honor de Dios el que está en juego, que es su gloria la que están pisoteando con sus conductas pecaminosas. Ellos no pueden ser tratados a un nivel humano. Debemos de manera vertical relacionar cada una de sus facetas de vida. Y mis hermanos, esto es lo que debe movernos a nosotros. Ellos deben saber que la razón principal por la que no deben tratar a otros de la manera que ellos los tratan, no es principalmente porque a ellos no les gustaría que los traten de esa manera, sino por un hecho más trascendental, que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. O deberíamos de ser más directos, que tu hermano, tu hermanita ha sido creado a la imagen de Dios y tú no puedes darle ese trato. Nosotros debemos confrontar a nuestros hijos, mis hermanos, con la verdad de lo que está pasando. Y decirle, por lo tanto, tú debes de respetarlo, debes tratarlo con honor, con dignidad, con valor. Hay padres que reconocen a sus hijos, y esto es un estorbo, yo creo que todos nosotros cometemos, yo creo que nos pasaríamos la vida dando ejemplos, pero hay padres, mis hermanos, que reconocen a sus hijos solamente cuando sacan un 10, cuando ganaron la competencia, cuando sacaron un diploma, y solo lo hacen cuando ellos hacen algo bien. Y lo que ciegamente están haciendo, mis hermanos, es hacerles creer a sus hijos que ellos valen por lo que hacen, que ellos no valen cuando no tienen éxito, sino cuando logran algo, y no por lo que son. Y al ser instruidos de esta manera, mis hermanos, sin conectar su valor como personas creadas a la imagen de Dios, nosotros los estamos preparando para ser personas desconsideradas con los demás. Les estamos ayudando a pensar que las personas solo valen si son inteligentes, si tienen talento, si tienen riquezas. Hermanos, si tú solamente le dices a tu hija, te ves hermosa cuando se arregla, estás haciendo lo mismo. Solamente cuando luces bonita, eres bonita. Solamente cuando te maquillas, eres bonita. Y no por el simple y llano hecho de ser creados a la imagen de Dios. Así que, hermanos, si queremos ayudar a nuestros hijos a que se conviertan en personas realmente consideradas y compasivas, como padres no debemos limitarnos a tratar los asuntos del día a día en el hogar como asuntos meramente cotidianos, con una perspectiva meramente humana. No lo puedes hacer. No les vas a ayudar. ¿Tendrás hijos decentes? Sí. ¿Tendrás hijos educados? Sí. ¿Profesionistas y sofisticados? Los tendrás, hermano, los tendrás. Pero nunca un hijo piadoso. Nunca una hija temerosa del Señor. En segundo lugar, si queremos que nuestros hijos desarrollen un espíritu considerado y compasivo, lo que debemos hacer es evitar darles todo lo que piden. Evitar darles todo lo que piden. Dice Proverbios 29:15: el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Cuando los padres no toman esto en cuenta, mis hermanos, sin pensarlo así, lo que los padres están haciendo en su ignorancia es alimentar la codicia, el orgullo de sus hijos. Porque los están saturando de atenciones, los están saturando de posesiones. Nuestros hijos sí deben de saber que los amamos, pero que ellos no son los pequeños príncipes del mundo, que no son los pequeños reyes del hogar para que reciban y obtengan todo cuanto desean. Cultivar una mentalidad así, mis hermanos, será para ellos un obstáculo enorme para que el día de mañana puedan ser personas consideradas y compasivas. Ellos no podrán lograrlo, porque ellos crecerán que todo el mundo existe para servirles. Se creerán que son el centro del universo, que todas las cosas deben girar en torno a ellos. Ahora, que nosotros posiblemente tengamos las posibilidades económicas, hermanos, para darles todo cuanto nos piden, o darles hasta un poco más de lo que necesitan, eso no significa que es correcto hacerlo.
No es la capacidad, hermanos, escuche bien, no es la capacidad de los padres lo que determina si debes comprarles o no tal cosa. Es la sensatez. Que usted le regale una moto a sus hijos simplemente porque puede pagarla sin ningún problema, no significa que eso sea sensato. Que usted les compre dinero Robux para sus videojuegos de Roblox, no significa que es sensato. No significa. Ya todos saben lo que es eso, ¿verdad? Pensé que no iban a saber. Dije, me voy a aventar una que no van a saber más que yo porque tengo hijas que me andan pidiendo Robux. ¿Y qué queremos decir por sensatez, hermanos? En este contexto. Queremos decir que usted debe conocer a su hijo. Que antes de comprar o darle lo que pide, debe tener en cuenta cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Debemos examinar los pros y los contras de tales posesiones, hermanos. Recuerdo hace un par de años, o poco más todavía, mi esposa me dejó la decisión a mí. Y yo la tomé. ¿Cuál? Comprarles una tablet a mis hijas. A cada una de mis hijas, comprarles una tablet. Y decidí hacerlo, ¿no? Tomé el riesgo para Navidad. Y yo sabía que ese regalo les haría muy feliz. Desde hace tiempo querían una y nosotros estábamos postergando el momento en que se las habríamos de regalar. Y la noche que al final pusimos una de ellas como regalo, antes de poder usarlas, primeramente les hablé de la bondad de Dios hacia ellas, por darnos a nosotros, sus padres, las posibilidades económicas para poder comprárselas. Después les hablé de los peligros y de todas las tentaciones en que ellas se expondrían al tener una tablet de ese, un aparato de esas en sus manos. Y igualmente le dije, y también yo seré muy tentado, hijas, a querer dejárselas todo el día con tal de quitármelas de encima. Y dijimos firmemente, eso no lo vamos a hacer aquí. Así que posteriormente oramos. Tengo una foto ahí, por ahí está. Ellas tenían sus tablets en sus manos y oramos a Dios para pedir sabiduría, para pedir la capacidad de usar estos aparatos de manera sabia. Les pedimos a Dios que nos guardara de hacer de este aparato un ídolo, que les controlara. Todas estas cosas hablamos. Y recuerdo que juntos prometimos en oración que cuando papá y mamá dijera ya es tiempo de parar, ellas deberían de obedecer. Recalcando y enfatizando a mis hijas de que en la medida que ellas sean capaces de obedecer, estaban demostrando su amor por Dios al obedecernos. Y en la medida que ellas retenían o se nieguen a entregar el aparato, estaban dándole la importancia a este aparato más que a Dios. ¿Por qué? Porque este aparato está tomando control de tu voluntad y no Dios. Estas cosas quedaron en claro cuando abordamos y les regalé este aparatito. Y ellas saben cómo usarlo. Y saben, bueno, no todo el tiempo es color de rosa, pero la mayor parte del tiempo ellas están desarrollando esa capacidad de obedecer de manera inmediata. Y están conscientes de qué implica el no hacerlo. Así que hermano, hermana, usted como padre debe ser sensato. Debe evaluar las debilidades de su hijo, debe evaluar sus fortalezas, debe considerar todas esas directrices que se habrán de seguir en tales aparatos, dispositivos, y si no se están cumpliendo, usted tiene la decisión de hacer lo que quiera hacer. Y en el hogar, hermanos, se nos brindan múltiples oportunidades para ayudarles a valorar lo que realmente importa. Así que si queremos que nuestros hijos posean un espíritu considerado y compasivo, lo que debemos hacer, hemos dicho, es evitar darles todo cuanto desean, porque su valor como personas tampoco consiste en los muchos bienes en que poseen. En tercer lugar, hermanos, si queremos tener hijos considerados y compasivos, como padres no podemos vivir para resolverles la vida. Este es nuestro tercer consejo. Queremos hijos compasivos, queremos tener un hijo considerado, una hija considerada. Padres, no vivas para resolverles la vida. Hay padres que se desviven para que a sus hijos no les falte nada. Se desviven para que ellos puedan cumplir todos sus sueños. Les sobreprotegen para que ellos jamás de los jamases sufran alguna calamidad. Bueno, este es otro obstáculo para desarrollar en ellos la compasión. Porque, ¿qué dice Hebreos 14:15?
respecto a lo que hizo el Padre con su propio Hijo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice que el Hijo es un hombre compasivo. Hebreos dice que Cristo es un sacerdote compasivo, lleno de misericordia, de compasión y amor por su pueblo. Y nuestra segunda pregunta es, ¿saben por qué? Porque el Padre Celestial no le salvó de todos sus sufrimientos. Porque el Padre le permitió que atravesara por muchos sufrimientos. ¿Con qué propósito? Para que Él pudiera llegar a ser un sacerdote compasivo. Y dice Hebreos en el verso 15, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18 dice también, pues en cuanto Él mismo padeció, cuanto Él mismo sufrió, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura, hermanos? Que Cristo no podría llegar a ser realmente un sacerdote compasivo si no se le hubiese permitido sufrir. Eso es lo que claramente está diciendo la palabra, la Escritura. Y este es el principio. Esto es lo que nosotros debemos imitar del Padre Celestial. Si Él trató a su Hijo así, entonces es correcto que en algunas veces los padres dejen llorar a sus hijos, los dejen asumir las responsabilidades. ¿Qué le dice la misma? Esto enseña la Escritura, pero ¿qué te dice también la misma experiencia, hermanos? ¿Acaso no es cierto que las personas más compasivas, las más consideradas, las más empáticas, son precisamente aquellas que más han sufrido? Son aquellas que han atravesado muy malos tiempos. Y esto es así por la sencilla razón de que la compasión está conectada con el sufrimiento. No estamos diciendo, por otro lado, que no debamos proteger a nuestros hijos, hermanos. No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos advirtiendo aquí es contra la sobreprotección. Es desvivirse para que nuestros hijos no sufran en absoluto. Es querer encerrarlos en una burbuja de cristal para que nunca lloren, para que nunca sufran, para que nunca tengan miedo. Eso es lo que estamos señalando. Como padres no podemos pretender hacerles creer que ellos han nacido en el paraíso. No podemos hacerles creer que ni tampoco podemos traerles el cielo a la tierra. Porque esto no es así, mis hermanos. Ellos deben de saber desde muy temprana edad que la vida humana está rodeada de dolor, está rodeada de decepciones, de sufrimiento, de llanto, de enfermedad, de carencias, de fracaso, de pérdida, de muerte. Que muchas de las veces, y escuche bien, hermano, hermana, que muchas de las veces lo más apropiado, lo que les hará más bien a nuestros hijos, en lugar de resolver la vida, sería tener a un padre, a una madre cercana. Le resultaría de mayor beneficio que algún papá esté allí siempre cerca para darle un abrazo, para darle un beso. Un padre cercano para poder llorar, para poder sufrir con ellos. Muchas veces, hermanos, esto será mejor que querer solucionarles la vida a cada momento. Pero lamentablemente hay padres que nunca harían esto. Y hablo de los varones, padres que nunca harían esto. Preferirían 1000 veces abrir su cartera y darles lo que necesitan en lugar de mostrarles algo de afecto. ¿Por qué? Porque piensan, yo soy un macho. Yo no puedo darle esa clase de ejemplo a mi hijo. Yo no quiero que sea un afeminado. Bueno, ¿quiere ver cómo también luce la masculinidad? ¿Quiere saber cómo responde en ciertas condiciones la verdadera masculinidad? Ve a los evangelios otra vez y te encontrarás al mejor ejemplo de masculinidad. Ve a los evangelios para ver allí a Cristo cómo derrama su masculinidad. Ve a los evangelios y lo mirarás llorando frente a una tumba. Ve a los evangelios para ver a Cristo llorando con gran clamor y con gran dolor para un pueblo que se había desviado, diciendo: Jerusalén, Jerusalén. El mundo dice, los hombres no lloran, pero la Biblia dice, sí, sí lloran. Cristo lloró. Sí lloran. Y muchas veces, hermanos, ante los sufrimientos de nuestros hijos, lo mejor no será solucionarles el problema,
sino estar cerca de ellos para sufrir con ellos. Porque desvivirnos para evitarles el sufrimiento, sobreprotegerlos todo el tiempo, dará como resultado un corazón inmisericordia, incompasivo, desconsiderado, perverso, que ni siquiera tendrá compasión por ti el día de mañana. ¿Quién le diste todo? ¿Alguna vez, hermano, se ha topado en la calle con algún hombre indigente, con alguna mujer en pobreza y quien en ese momento no le pudiste ver, no le pudiste dar? ¿Cómo ellos te bendicen? Dios le bendiga, Señor, cuando no les diste o te insultan. Ellos están en un estado de vulnerabilidad, de carencia, y muchos de ellos han forjado esa dependencia autoritativa sobre los otros, que si no les das, te molestan, te insultan. ¿Por qué? Porque están esperando que toda la gente les solucione la vida. Recuerdo una ocasión nos abordaron a 2 hombres, a mí y a mi papá. Estábamos aquí, en condición de calle. Los 2 muy insistentes, que les diéramos algo. Decían, por el momento no tenemos. Bueno, entonces esto, tampoco. Entonces déjenos quedarnos aquí. No podemos hacer esto. Estuvo insistentes, hasta que yo creo que mi papá era el que tomó la palabra, ¿no? Él les estaba hablando. Y de pronto uno de ellos se molestó y el otro también. Y nos insultaron, nos gritaron y nos amenazaron de que si nos miraban afuera nos iban a dar una golpiza. Iban caminando y yo no hablé, pero quería decirles, si fue mi papá el que dijo todo, ¿no? ¿Cómo que en plural? ¿Cómo que vamos, Kimosabio? ¿Cómo es el dicho? Hermanos, si queremos tener hijos compasivos y considerados, evitemos sobreprotegerlos, evitemos desvivirnos por evitarles el sufrimiento y resolverles la vida. Cada vez que ellos se vean aprietos, porque de no hacerlo, mis hermanos, nosotros estamos proveyendo de una gran barrera, de un gran obstáculo a la compasión. Y último consejo, mis hermanos. Si queremos cultivar en el alma de nuestros hijos un corazón considerado y compasivo, ellos principalmente necesitan modelos palpables de compasión en el hogar. Nuestros hijos no necesitan conceptos, no necesitan definiciones de lo que es la compasión. Ellos necesitan expresiones tangibles, ejemplos palpables de compasión, patrones visibles de cómo luce la consideración. ¿Y quiénes son, hermanos, los que de primera mano modelarán estas cosas? Papá y mamá. Papá y mamá. Padres, es su responsabilidad modelar todas estas cosas en el seno familiar. Sus hijos ven cómo trata a su esposa. Sus hijos ven cómo mamá trata a su esposo. Cómo papá ama a esposa. Cómo la esposa respeta a su marido. Ellos perciben el trato que ustedes les dan a ellos mismos. Sus hijos constantemente están recibiendo de usted un patrón, un modelo de cómo el ser humano debe de ser tratado. Lo están recibiendo de ustedes. Y usted dice, bueno, mis hijos siempre han visto cómo he cuidado de los necesitados de la iglesia, cómo he visitado a los hermanos. Ellos siempre han visto cómo he ayudado a mis vecinos, cómo siempre he tenido cuidado de la extraña o del extraño. Eso está muy bien, hermanos, eso está muy bien. Pero déjeme decirle que no es suficiente. De hecho, ni siquiera es lo más importante. Porque la Escritura nos dice en 1 de Timoteo 5:4 que debemos aprender a ser piadoso primero con los de casa, con los de nuestra propia familia. Por eso te pregunto, ¿cómo es que ellos han visto ese amor? ¿Cómo han experimentado esa misma compasión que tú ofreces a los de afuera en sus propias vidas? ¿De qué manera tú te has involucrado en sus tristezas, en sus necesidades, en sus miedos? Si ellos todo lo que pueden ver es a un padre, a una madre que está lista para resolverle la vida a todo el mundo, menos a sus propios hijos, esa clase de ejemplo, mis hermanos, no produce compasión. No produce nada bueno. Produce enojo, amargura, resentimientos. Por eso la pregunta importante es, ¿de qué manera ellos experimentan de primera mano tu corazón compasivo? ¿De qué manera ellos pueden ser testigos de primera mano de que ellos tienen un padre o una madre que es compasiva? Cuando uno de nuestros hijos atraviesa por un terrible duelo porque se le murió su pescadito, ¿cómo reacciona, hermanos?
Deja de llorar, al rato voy y te compro otro. Hermanos, ejemplos tan pequeñitos como estos. ¿Cómo reaccionas como padre si uno de tus hijos, tus hijas, se acerca llorando porque se le murió su pescadito? Su mundo interior se está quebrantando. Y ese pescadito, mis hermanos, es tan importante como el asunto importante que tú tengas enfrente. Ellos necesitan de primera mano, mis hermanos, que su padre les abrace. Ellos necesitan que su madre les escuche. Para él es importante, para nuestros hijos es importante ver a su padre, a su madre, que toma ese pescadito con todo el respeto, lo envuelve en una cobijita, en una servilleta, y quizás va junto a él para darle santa sepultura. Para ellos es importante, mis hermanos. Pregúnteselo a un niño, a una niña. Ellos están viendo estos ejemplos de compasión. Podría parecernos tonto, pero para un niño no lo es, mis hermanos. Yo aún conservo en mi mente muchos recuerdos de este tipo. No sé cuántos perros enterramos junto con mi papá y nos permitía ponerle una cruz a la tumba. Cosas como estas, mis hermanos, son un buen ejemplo y se acumulan en la mente de los niños, se acumulan, haciéndoles apreciar el valor de la compasión y a ser motivados a hacer lo mismo por los demás. Por ejemplo, en una ocasión fuimos en familia, mi esposa y mis hijas, al buffet Golden Corral, ¿no? Y como todo buen mexicano, nos fuimos cuando, ya parece que van a cerrar, vámonos. Así que nos subimos al auto y veníamos de regreso a México, no sé, quizás 1 kilómetro después de esa curva donde despegan jets. No me sé las calles de Estados Unidos, solamente sé llegar. Quizás 1 kilómetro después pasamos de ahí y una de nuestras hijas pegó un salto y exclamó: papi, dejé mi bolsita en el restaurante. Al instante tuve un conflicto mental en mi corazón, en mi mente, donde quise decir: es solo una bolsita percudida, traía un monito ahí del Kinder Sorpresa, 3 pesos, 4 pesos. Dariana, es solamente una bolsita, te compro otra, una Michael Kors si quieres. Pero no lo hice, mis hermanos, no lo hice. De verdad, a mi mente vino un pensamiento fugaz. Mi papá no hubiera hecho eso conmigo. Y al instante, no la pensé, solo giré el carro y nos regresamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, no sé qué tan distante está. Fuimos, llegamos, ya estaba oscuro, no había nadie, estaba cerrado el lugar. Me asomé por las ventanas y miré a una persona de servicio y Dani estaba conmigo, su cara angustiada. Señor, ya. Y me entendió, ¿no? Y salió y le dije: disculpe, señor, le dije, lo que pasa es que a mi hija se le olvidó su bolsita. Y dijo: sí la encontré, dijo. Y fue corriendo al mostrador y sacó esa bolsita percudida, vieja, gastada, con 3 pesos quizás y un Kinder Sorpresa, un monito, y me lo entregó. Le miré la sonrisa a mi hija de haber recuperado su gran tesoro. Dije: valió la pena. Así que, mis hermanos, si nosotros no hacemos estas cosas, estos actos palpables de consideración y compasión hacia nuestros hijos, ellos no tendrán una influencia positiva para desarrollar lo mismo con los demás. Si descuidamos ese aspecto de la vida compasiva por estar demasiado envueltos en ser compasivos con los demás, ¿sabes lo que va a suceder? Si no lo haces con los tuyos, nuestros hijos descubrirán realmente nuestras motivaciones. Y finalmente llegarán a la conclusión de que somos padres hipócritas. Si ellos me ven en la iglesia siendo compasivos con todo mundo, hablando de que hay que cuidar, de que hay que ir, de hay que llamarle, cuando no lo hago con ellos, ellos se darán cuenta de qué mueve mi corazón. Y al final de cuentas dirán: mi papá es un hipócrita, mi mamá es una hipócrita, porque mira cómo se desvive por los demás, pero cuando yo la ocupo, al rato, eso puede esperar. Descubrirán que, mis hermanos, esto más que fingimiento, que es una pantalla. ¿Qué sentiría igualmente nuestra esposa, nuestro esposo, hermanos? Yo muchas veces vamos a decir, estoy propenso a esto. ¿Qué pensaría mi esposa si yo aquí a los esposos les digo: hermanos, debemos ser amorosos, debemos ser detallistas con nuestras esposas, debemos llevarles el café a la mesa, a la cama? Cuando yo no lo hago,
Solamente produciría amargura en su corazón. O ella pensaría que soy un hipócrita. ¿Qué pensarían sus hijos si le ven visitar a los enfermos? Pero cuando él se cortó el pie con la bicicleta, cuando se raspó su rodilla jugando fútbol, usted le ignoró diciendo, no pasa nada, ya, vámonos. Esto le llevará a cuestionar sus motivaciones. Esto hará evidentes sus motivaciones. Y en algún momento ellos cobrarán cierto sentido intelectual y concluirán, mi papá es un hipócrita, mi mamá es una hipócrita. Porque sí, puede ir, puede hacer, puede llamar, pero cuando yo la necesité no lo hizo. Así que nuestros hijos, mis hermanos, deben ser considerados y compasivos con los hombres porque poseen la imagen que reposa de Dios en ellos. Y para este principio sobre sus conciencias, nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a no tratar sus asuntos cotidianos desde una perspectiva muy humana. Debemos evitarles darles todo lo que piden. Debemos dejar de intentar resolverles la vida. Y un último consejo, si queremos cultivar en el alma de nuestros hijos un corazón considerado y compasivo, ellos necesitan verdaderos ejemplos palpables de cómo luce la compasión. Y esto, papá y mamá, tú eres responsable. Hermanos, necesitamos considerar de rodillas el ejemplo de Cristo. Considerar el ejemplo registrado en los evangelios para que podamos poner en práctica esa misma compasión. Cristo era compasivo y esa misma compasión necesitamos nosotros modelarla frente a nuestros hijos. No solamente con los de fuera, con los de adentro. Y no solo eso en el aspecto familiar. Como iglesia, mis hermanos, aún nosotros tenemos mucho camino por delante. Como iglesia debemos aumentar nuestro amor unos por otros. Necesitamos desarrollar mayor preocupación sincera los unos por otros. Necesitamos aumentar nuestra compasión. Eso es más importante, mis hermanos, que llegar a convertirnos en una iglesia súper organizada. Aprender a amarnos unos a otros y ser compasivos realmente. Eso es más importante, mis hermanos, que ser una iglesia ortodoxa. De que todas las cosas funcionan de acuerdo a la Escritura. Eso es más importante, mis hermanos. Ser compasivos es importante. Porque ¿qué dijo Pablo? Si no tengo amor, nada soy. Y si esta iglesia la lleváramos al otro nivel, pero no hay amor, pues nada es. No sirve de nada. Que sea Dios glorificado, mis hermanos, por estas verdades. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por mostrarnos, Dios, con claridad tu voluntad. Ayúdanos, Dios, que nuestros roles de padre, Señor, nosotros no seamos un obstáculo, Dios, a producir verdadera piedad en nuestros hijos. Danos discernimiento, Dios. Danos luz para discernir, Señor, la vida, los momentos en la crianza. Queremos, Dios, que tú seas glorificado y que seas tú reconocido, Señor, en cada aspecto de cómo vivimos. Oramos también por nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a aumentar en amor, a ser considerados los unos para con los otros, pero que al mismo tiempo nuestros hijos puedan ver, Señor, que somos reales, que no estamos fingiendo, que no somos hipócritas, porque también mostramos compasión en nuestra propia casa. A ti sea la gloria, Señor, por lo que eres, por lo que has hecho. Amén.